Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Por favor vayan sacándose sus palomitas porque este video va a ser largo, pero lo vale, así que vamos a darle, que es lo importante. Seguimos con videos de COD Mobile, porque en un video es difícil compactar tantas cosas. Y pues teniendo en cuenta que esta va a ser una temporada muy grande, pues creo que hoy voy a hacer posiblemente 3 videos. Ya hice el primero, este el segundo y faltaría uno más. Así que vamos a darle, que es lo más importante. Así que como siempre, ya tú sabes, cracks. Primero que nada, señores, pues el camuflaje que tenemos, obviamente, nuevo de la temporada número 4 o 3, creo que 4, perdón. 4 o 3, por ahí anda, si no estoy mal, de lo que es actualmente los torneos. Discúlpenme, la última vez que jugué torneo fue cuando salió el Red Spray, en fin. Tenemos cositas y como siempre, deja tu poderoso like y suscripción, muerte, que es lo más importante. En fin. Ahora están visualizando de que ahora las Rankeds en su totalidad tienen algo muy importante. Y además de que también están viendo las recompensas de Rankeds, porque este pequeña preview no habíamos visto como tal los render 3D de cómo son las recompensas de Rankeds. Esto lo ha subido obviamente con Mobile China. Bueno, lo han filtrado en teoría, pero se ve brutal las skins. La verdad es que me han gustado, me ha encantado. Y pues sí, es una temporada de lolis y es una temporada muy otaku. Así que bueno, vamos ahora con todas las ruletas desde la primera hasta la última. Ya te voy a decir algo. Siento de que esta temporada vale la pena jugar, incluso vale la pena gastar en COD Points. O sea, vale la pena gastar en ruletas. No sé, siento esos aires de temporada 3 Tokyo Escape, pero todavía más elaborado porque es con colaboración. Nos van a dar una skin en pase de batalla. O sea, tenía tiempo de no sentir ese feeling, ese feedback alto de querer otra vez jugar COD Mobile y viciarme. Que ya, spoiler, voy a hacerlo. O sea, voy a jugar Rankeds a lo escocido. Voy a jugar Multi y voy a jugar Battle Royale. Sí, ya sé, pero no sé, tengo ganas, me dio ganas. Creo que cuando dejas de jugar Call of Duty ya por mucho tiempo es como que quiero rigiar. O sea, literalmente tengo ganas de rigiar uno de los juegos que más he viciado completamente en dispositivos móviles. Porque ya no me he viciado tanto. Que en fin. Poco se habla de estas benditas skins que están hermosas. Te voy a decir algo. Siento que COD Mobile ya no es ni siquiera COD. Es básicamente como que fuera otro shooter, pero con estadísticas de COD. Porque es que las skins son brutalmente exageradas. Bueno, hay muy buenas skins, tanto en ruletas como obviamente las que están llegando. Por ejemplo, imagínate que aquí estamos viendo a Kitsune. Muy bonita skin, por cierto. Muy bonita skin. Lo que viene en la ruleta no me disgusta, al contrario, me encanta, obviamente, tanto como la arma legendaria y obviamente la skin épica me gusta. Lo único malo, como siempre, pues que las ruletas terminan costando pues un ojo de la cara, pero al menos te lo aseguran completamente. Al menos es el único juego al día de hoy de que te cuesta algo, pero ya sabes cuánto te va a costar y ya sabes en cuánto te toca conseguir una ruleta, al menos. Eso es lo único bueno de COD Mobile al día de hoy. Y pues teniendo en cuenta que esta temporada pues vamos actualmente con lo que es una temática cyberpunk, al estilo tematizado anime y al estilo, podríamos decir, japonés, que está brutal. O sea, una temporada Season 3 Tokyo Escape versión cibernética, solo que obviamente un poquito más brutal. Incluso las skins legendarias están mucho más elaboradas. O sea, ¿qué te puedo decir? Solo mira este pedazo de skin, Dios mío. O sea, y esta es legendaria, loco. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo que se ve muy bien, me encanta de que la configuración de cómo se ve cuando corres, cómo actualmente se ve con el field of view, o sea, con el campo de visión, cuando la inspeccionás. O sea, la KN-44 es hermosa. Y pues teniendo en cuenta de que el Reaper Ashura vuelve. O sea, yo sé que a mucha gente le encanta el Reaper Ashura, pues vuelve el Reaper Ashura, ya para que la gente sepa. Vuelve con su M4MLG Salamander, básicamente es la única skin legendaria al día de hoy que tiene una skin principal legendaria. Yo la adquirí hace mucho tiempo cuando salió por primera vez, ahora viene nuevamente. Incluso me encanta el mini Gundam que tiene de amuleto, o sea, todo viene bien, no tengo ninguna queja. Obviamente la joya de la corona, señores, la joya de la corona actualmente de estas ruletas al día de hoy, para volver a jugar, es obviamente, claro que sí, no podría faltar, la mejor mítica del juego, sin duda. Va a decir, Destro, hay muchas mejores míticas. No. Sí, hay muy buenas míticas, pero lo que trae la Switchblade mítica es brutal, solo imagínense. Esta temporada, ojalá la gente juegue. No sé, me da ánimo, tal vez. O sea, tal vez después me desilusione. Mire que la gente no quiera jugar. Mire que la gente esté hateando en comentarios diciendo ZZZ con Mobile, ZZZ volver. O mucha gente que haya dejado de jugar, vuelva a jugar solo porque pues le sienta ya otra vez sabor al juego, de que quiera volver a jugar. Y luego se den cuenta de que quieren dejar de jugar nuevamente. Pero al menos que esta temporada la gente reviva. Y todo apunta de que esta temporada va a ser muy buena. La siguiente va a ser normalita. No creo que el listón lo bajen o lo dejen tan alto nuevamente. Y que dejen todo para el aniversario. O sea, honestamente también te lo digo. Y pues, ¿qué decir de estas benditas ruletas? No sé, es que están brutales. Esta es una MP5 legendaria, por cierto. O sea, una MP5 legendaria. El Karambit
está hermoso. Es parecido al color Spectrum, hace mucho tiempo. Esta es una M13, si no estoy mal, sí, una M13 set. Y la MP, bueno, la MP5, la Kukunai Albatros, que parece más una Vector que una MP5. A ver, quiero verla, mira. Mira, es que no las he visto. Está muy clean. Sí, está muy clean. Es muy clean. Cuando una mira es muy clean, es bonita. Obviamente son mejores las miras que tienen actualmente, pues, una mira holográfica predeterminada. Pero bueno, incluso las skins como este Shogun está brutal. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, están hermosas las skins. Es que en skins nunca van a decepcionar los hijos de su madre de COD Mobile. Eso es lo bueno. Nunca van a decepcionar. Las skins no decepcionan. Peor es las de paga. Y la del pase, pues, es uno de los mejores pases que te puedo decir. Mucha gente está diciendo que es uno de los mejores pases. A mi gusto también es uno de los mejores pases. Yo pensaba que era bait cuando decían de que iba a ser uno de los mejores pases actualmente de COD Mobile. Pero no, es el mejor pase al día de hoy. Y teniendo en cuenta todo lo que va a estar llegando, todo el ámbito, me gusta. Incluso lo que estamos viendo, incluso como el Shogun, su tarjeta de visita, que si la ballesta, que si la PKM, que obviamente su skin legendaria, que es la ASM10, que está brutal, loco. O sea, literalmente yo no uso ASM10 porque no está en el meta. Porque pues, el meta es triste, pero bueno, al fin y al cabo utilizo otras armas. Pero es que está brutal. Si yo tuviera, lo compro, o sea, de manual. O si sos fan de la SM10, mirá, loco, es que se ve hermosa. Esos destellos en rojo, con ese destello brillante de que te voy a violar, literalmente. O sea, es bonito, es hermoso, al fin y al cabo. Y pues tal vez el único déficit que hay en esta ruleta sea la del artrópodo, o bueno, básicamente la ATV legendaria, que es obviamente una colaboración con Ghost in the Shell, que básicamente es la skin. O sea, el paracaídas como tal está brutal, que son las alas Delta de Buzz Lightyear legendarias, están muy bonitas. Y lo otro sería la ATV legendaria, que es el artrópodo, que están visualizando, que es obviamente de la serie. Tal vez a mucha gente le encante, porque es muy fan de la serie, del anime. Y pues tal vez sea lo único que pues diga, no sé, no está tan brutal, pero para la gente que es súper fan, está brutal. Pero eso sí, la joya de la corona, nadie me va a decir que no es la joya de la corona, porque esto está más que claro que lo es, que es la siguiente ruleta que vamos a estar viendo, obviamente. Y también vamos a ver gameplay en detalle de la Switchblade y también su inspección de arma, por eso te lo digo. Dígale completamente la pena. Y es la skin de Motok. O sea, recuerda que tenemos skin de pase de batalla, la skin de ruleta, que es esta, y el modelo de ponerle los lentes a Motoko en la skin de ruleta. Sí, en serio, se le puede poner unos lentes ahí todo soleado, es la única diferencia. Dentro de lo que cabe, esta ruleta está muy bonita. Obviamente lo que cabe más a destacar, claro que sí, es Motoko y la poderosísima Switchblade mítica. Es que si la Switchblade es meta, que ojalá y lo sea, va a ser brutal utilizar esta mítica. Porque es que, o sea, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero es que lo que he visto, la Switchblade sí la he visto y me ha encantado. Que si animación al matar, que si animación sobre la animación al matar, que si cambios en la perspectiva del arma. La inspección me recuerda pues básicamente al anime tal cual, que es que se convierte en un portafolio y después se convierte nuevamente al arma. Es que brutal, lo están visualizando. También de todos los colores, es muy hermosa, visualmente lo están viendo. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, yo se lo había comentado. Tiene obviamente muchísimas cosas que decir. Es un arma mítica. Mítica en toda la regla. Van mejorando completamente las míticas. Esto es sorprendente. Cada vez mejoran completamente más esta perspectiva. Recuerden que la mítica pues se saca y luego tenés que obviamente mejorarla con tarjetas míticas. Es lo típico. Pero vale completamente la pena, eso sí. Ya te lo doy a entender. Que si tenés obviamente los kill finisher. O sea, lo están viendo. Lo que me gusta más son las versiones de finisher, que si el base, el combo, el ultra combo. O sea, básicamente entre más hace es brutal. O sea, cómo se ve actualmente todo. Incluso, señores, el arma habla. Sí, el arma habla, no estoy de broma. Habla y en japonés para los otakus. ¡Buah! Bueno, si quieren recargar, ya saben, todo en la descripción. El mejor precio, más barato y pues cositas de la vida. Por eso tiene animación de MVP, muy brutal. Y ahorita vamos a ver gameplay en pantalla. Esto gracias a Murda. Es lo que estoy viendo. Esa inspección. Es que mira, se vuelve portafolios, loco. O sea, viene el robotcito, la deja invisible. Hacen inspección. Bien God. Humilde, loco. Qué humildad, loco. Es que está hermosa esta jodida. Yo estoy enamoradísimo de esta Switchblade. Nunca pensé volver a decir, loco, quiero la Switchblade. Me vale madre, voy a gastar. Sí, voy a gastar en un juego. Y hasta voy a viciar solo por eso. Voy a gastar y voy a viciar a muerte. Vuelvo a COD, lo siento, vuelvo a COD. Me enamoraste, hijo de puchica. Activision, me hiciste volver a COD Mobile.
Pero, o sea, yo lo jugaba de vez en cuando, pero no como lo voy a hacer ahora. Ahora, degeneradamente voy a jugarlo. Voy a llegar a leyenda. La siguiente temporada tal vez no sea mejor que esta, pero al menos en esta temporada me voy a viciar. Porque quiero esas skins, están brutales, y también las del pase de batalla. Me vale madre que todo el mundo tenga porque es de pase de batalla, pero es de pase de batalla quiero. Quiero tener a Motoko, está muy hermosa. Son skin loli, lo siento. O sea, no soy tan otaku como otra gente, lo siento. Solo miro unos cuantos animes por ahí. Por ejemplo, ahorita estoy viendo Jujutsu Kaisen. Imagínense, apenas estoy viendo Jujutsu Kaisen. Después me tengo que ver Demon Slayer. Después One Punch Man. Hay varios animes que me hacen falta, así que tranquilos. Hasta ahorita me pagué el Crunchyroll. Pero está brutal, me encanta. ¿Qué puedo decir, cracks? Yo de ustedes vuelvo a Cosmo Wild, aunque sea por el pase de batalla y por esa skin que lo vale. En fin. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video de Call of Duty Mobile. Espero te haya gustado, en serio. Espero que sí. Porque ha sido un muy buen video informativo. Y como siempre, creo que me la rifo. En serio, deja tu amor. A ver si te encantaría que sigamos subiendo videos de COD Mobile. La verdad es que yo sí, estoy muy emocionado. Las cosas como son. Hasta la próxima, cracks. Muchas gracias por ver este pedazo de video. ¡Adiós!